Lástima que no esté porque va a creer que le di un golpe de estado, un pinochetazo, ya que no está lo voy a cambiar. Él decía falta de cultura ambiental, desde luego que hace falta, eso estamos buscando, pero eso no viene, eso puede ser una causa que el problema central. Yo me quedé pensando lo que había propuesto y quiero proponerles que pensemos como algo más que envuelve a todos, más completo, la pérdida de calidad de vida. ¿Qué es lo que nos preocupa que no vamos a tener en el futuro? Veamos, bueno, ahí está, ¿no? Donde está la biodiversidad, donde están los elementos. Fíjense, pusimos, nosotros de aquí salió de esto, el problema de la basura, los sólidos, el suelo, el agua, como elementos, no como que nosotros vamos a tratar de evitar la contaminación. Biodiversidad, educación, incluimos arte y religión, porque toda cultura ha desarrollado esa parte de su subjetividad, el paisaje que propusiste tú, Rosa Imelda, y la identidad que propuso el compañero del ayuntamiento, ¿no? Entonces él dice, todo esto, todas esas problemáticas que queremos resolver al futuro, se engloba en una falta de cultura ambiental. ¿Qué pasa si cambiamos falta de cultura ambiental por calidad de vida, pérdida de calidad de vida? Que mencionaste, estoy pensando en dónde se han dado estos quiebres históricos de lo que hemos estado perdiendo y de lo que hemos avanzado en otros sentidos. Y es en esta ruptura de la relación hombre-naturaleza, sobre todo en los ambientes urbanos principalmente. O sea que realmente nuestro contacto con los animales, con las plantas, o sea, se reduce a prácticamente nada, ¿verdad? Tú vas dentro de eso sí hay un cierto conocimiento ambiental de lo que estamos, que las épocas de cuando llueve, que tiembla, Las estaciones del año, o sea, se reduce a una serie de puntos mínimos que nosotros dentro de las ciudades tal vez tenemos conciencia de esos aspectos, pero no de lo que está más allá de la ciudad, que esa es la otra parte del espacio donde vivimos. digamos que el urbanismo nos ciega. Exacto. O nos limita a ver nada más cierto. Creer que ese es el mundo, ¿no? Sí. Y el mundo es prácticamente todo lo que no debemos hacer, ¿verdad? O sea, es la contaminación, es el hacinamiento, es todos esos problemas que tenemos ya dentro de las aglomeraciones. Entonces, yo creo que esta parte de relaciones de naturaleza tienen que ver en esta relación con esta pérdida de lo que estás hablando, de cuestiones de calidad. Pero si hablamos de calidad, todos quisiéramos confort. Confort no necesariamente viene a replantear la relación con el entorno. Entonces a lo mejor ahí tendríamos que echarle una pensada para ver cómo lo planteamos o ver dentro de calidad de vida cuál va a ser esta relación que establemos con el entorno próximo que es la ciudad y con el entorno que nos rodea, que es el municipio. La vez pasada también comenté que para ubicarnos, distinguiendo de nivel de vida y calidad de vida, ¿no? Se entiende por el nivel de vida cómo gastas en proporción a lo que ingresas. Estilo de vida, si andas en avión, andas en caballo, andas en carreta, si andas en carro, si andas en camión, qué comes, qué te vistes, pero la calidad de vida esa nos pega a todos, no es que tengamos una calidad de vida unos más alta que otros, porque involucra la contaminación principalmente. Aquí me acuerdo de Ulrich Beck, de la
asociada al riesgo, ¿no? Que en la medida que el hombre se civiliza, crea más riesgos para la misma especie. Y él hablaba precisamente, antes del cambio climático, que la contaminación nos iba a ahogar a todos. Dice, la contaminación es democrática, no distingue, nos pega a todos. En cambio, la pobreza con dinero la podemos resolver, pero la contaminación es muy difícil porque nos va a afectar a todos. Si seguimos sin reciclar y sin tratar la basura, el suelo con el dispendio que se tiene, sin un plan de ordenamiento territorial, ya dijimos el derroche que tenemos de agua, la falla de la educación, que la biodiversidad se nos está yendo de las manos. En estos 2 periodos de administración panista, el otro día medí las especies que la norma oficial mexicana tenía catalagadas bajo riesgo, en riesgo. Llevamos de 1999, de la última, al 2010, la última evaluación, 4% más de especies a la categoría de alguna de las 3 categorías de riesgo: peligro de extinción, amenazadas o bajo protección especial. Entonces es claro que no estamos manteniendo la biodiversidad, se nos está cayendo en cuanto a la biodiversidad. El paisaje, cada rato nos quejamos desde la contaminación visual hasta que desaparecieron unas sierras, las mineras, ¿no? Se fue con ella hasta la parte subjetiva y espiritual de los indígenas. Y no sé aquí cómo explicar lo de la identidad, pero todo eso para mí es perder calidad de vida. Es que en el futuro no vamos a tener la salud que tenemos, no vamos a gozar del aire que aún contaminado todavía tenemos. Y quisiera pues que lo meditáramos. Tú dices que hay que darle una pensada. No sé hasta dónde podemos posponer el fijar el problema, o hacerlo provisionalmente y seguir avanzando, pero el seguir avanzando con una premisa equivocada nos puede descarrilar, ¿no? Metodológicamente, por ejemplo, definir el problema no podríamos regresarnos después, porque ya una vez conocidos los problemas, se va a entrar a una parte que es la de buscar un objetivo o una idea. Entonces, sería mejor tomarse su tiempo para definir un problema, algo que ustedes consideren que este es el problema en cuanto a cultura ambiental en el municipio. La moneda está en el aire. ¿Qué opinan? La vez pasada la lluvia de ideas resultaron estos Pues a lo mejor pueden aportar más y lo voy contextualizando. Pues a simple vista es un déficit en todo, ¿no? Todo nos falta, ¿no? Y que puede poner también falta de concientización. Y este resultó de la lluvia de ideas que se estaban haciendo de puros problemas, Así. que los marcamos como causa y efecto. Entonces, a lo mejor también pudieran ellas colaborar en esa parte. En donde el interés por una cultura, al principio no tiene el concepto de cultura, actúa conforme ven, amanece el día, Por intuición, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, hay que ver ese perfil nuestro, yo lo suplico mucho, en donde primero veamos, claro que pues, nos podemos plantear cuáles serán las causas por las cuales nosotros, a nuestro nivel socioeconómico y cultural, no adoptamos nosotros la cultura ambiental, ahora ellos. Entonces, de alguna manera, no es falta de intención, no es falta de no querer, sino simplemente esa es una situación que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, ese es un perfil. ¿Por qué no asumen una actitud que les lleve a una cultura ambiental? A lo mejor ellos lo hacen a su forma, ¿verdad? No, pero que tienen una cultura ambiental la tienen. La tienen. Yo recuerdo en vida el señor Onésimo de los Cucapá. Sí, claro, don Onésimo. Y tengo mi objetivo es incorporar una idea de proyecto de él, que estábamos manejando en vida. La manifestaré aquí y la incorporaré ahí. Entonces, él me decía, porque la intención era hacer algunos resúmenes, en donde que él no sabía que había constitución, él no sabía,
que había una constitución, por lo tanto él decía que todo lo que veía, pues es de nosotros, donde pescamos y allá, y no se veía ningún fulano por ahí, y de repente hasta su cerro ya tiene dueño, y tienen dueño todos, y lo aventaron quién sabe dónde a la ensalada, porque de repente dice, no, fíjate, que ya tienen dueño donde te mueves. ¿Cómo? Yo no sé por qué, porque que hay, etcétera. Bueno, no quiero andar ahí. Entonces, pero a lo que quiero llegar es que en una ocasión, él me contó, con viva voz, en donde el mar los orillaba a la sierra. O las crecidas del río. Las crecidas, ¿verdad? E incluso me llevó a un lugar donde ellos hacían las comidas en común. Y ahí están los vestigios donde hacían comidas en común en lo alto y le pegaba el mar. Y decía cómo atrapaban los peces con garrote porque había abundancia. Y decía que hacían la misma acción que hacían las gaviotas y que hacían los pelícanos y que hacían todo. O sea, ellos se sentían animales. Un elemento más de animales, pero con una certeza que ojalá nosotros lo reconociéramos. Entonces, por otro lado, esa cultura es ambientalista, etcétera. Luego después ya decía, ya finalmente por ahí se hizo un estudio del sur del Valle Mexicali y me tocó coordinar en tiempo de Samuel Ramos a una serie de empresas que hicieron de cómo desarrollar el sur del valle. Entonces dijo, ya que yo les pregunté, señores empresarios, ¿cuál es su principal objetivo? Unos que rescatar los humedales, que rescatar los espacios para que las aves vieran el agua, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y dijo don Onésimo, les pido que nos rescaten a nosotros. Fíjense, qué palabras tan grandes. Les pido que nos rescaten a nosotros, porque eran pocos, etcétera. Entonces, con esto les manifiesto pues, un poquito así de un criterio que habrá que, bueno, lo aportaremos en ese sentido, de por qué razones no asumen algunas personas una cultura ambiental, o de qué otro tipo la asumen, ¿verdad? Por el considerarse animal como otros, pues es bastante de más criterio que hacerlo nosotros, etcétera, ¿no? Mire, lo que pasa es que toda cultura está, uno de los elementos de la cultura, lo vimos en la definición, son los valores. Y el ser humano, yo lo veo así, tiene creencias, creen cosas. Por ejemplo, creen que va a volver a llover porque la experiencia le dice que después de sequía viene la lluvia, que van a volver los buenos tiempos, que se va a ir el calor un día. Sin tener una base científica tienen creencias y con base en ellas razonan y actúan, y cuando ese conjunto de creencias les funciona se convierten en valores. Aunque hay valores negativos, los valores del desarrollo y los ambientales todos son porque le funcionaron a una sociedad, a un grupo social, y se aferra a ellos, ¿no? Y los profesa, los hereda y los continúa vigentes porque le funcionan. En el momento que no funciona los olvida, ¿no? Los Cucapá les funcionó el principio de jefe Seattle que se conoce, ¿no? Todo es de todos, ¿no? Y se rompe eso cuando llegan los españoles y ven un caballo y lo matan, lo flechan y se lo comen porque tiene más carne que un venado y no batallan tanto, y los azotan y los encarcelan. No entienden por qué lo castigan, si él siempre ha agarrado lo que ha querido como Onésimo del campo, ¿no? El choque de las culturas en todas partes ocasionó eso, y se recomponen y se reconstruyen los valores y surgen nuevos y se van otros, ¿no? Vimos ahí una serie de valores que yo propuse, valores asociados al ambiente, porque tampoco podemos decir que el ambiente tenga valores. Los valores son una creación cultural del ser humano, de por sí la naturaleza no los tiene, ni es culpable moralmente de un ciclón o de un temblor, ¿no? Estamos volviendo con esto que me dijiste, me estoy recordando, repasando lo que habíamos visto. Quizás se me ocurre ahorita por tu intervención y por lo que dijo Rosa Imelda, pues pensemos en, no sé, nuevos valores, algún valor que de veras lo estemos, no lo veamos ahorita, no lo tengamos, no lo estemos ejercitando, y por eso nos está yendo como nos está yendo, ¿no? Y sin que el problema sea definir más un valor para resolver todo, pero no dejar que los valores ya los vimos y ahí están, porque es repetir los errores del pasado.
Si estamos aquí preocupados porque no tenemos viabilidad, sustentabilidad para el 2025, quiere decir que lo que estamos usando de valores o le faltan o no están funcionando. Aquí yo creo que lo importante, Sí, a ver. yo lo peor es que Fernando, ¿me invité a ver la primera vez que viene? Se sumó al grupo. pues, sí estamos hablando de muchas causas y muchas, pero yo me entiendo que lo más importante de todo es la responsabilidad. Si alguien no es responsable de algo, no lo va, por más valores que tenga, o sea, lo importante es crear responsabilidades de la gente. O sea, creo que sin eso no Ese es uno de los valores superiores de toda sociedad, la responsabilidad. No, estás bien. Pero sin eso volvemos a lo educativo otra vez y caemos en el mismo círculo, ¿no? Pues ¿quién no lo está enseñando? ¿Cómo hacerlo? A hacernos responsables. ¿Cómo los niños crecen sin responsabilidad? Bueno, no podemos hablar de los niños, lo dijeron varios aquí, las nuevas generaciones vienen muy cambiadas, ¿no? Mis nietos me corrigen a mí, ¿no? Si me lo oye ambientalista me corrigen. No sé de dónde, pero parece que genéticamente se dan cuenta, es una intuición de la especie humana que dice, estas nuevas generaciones ahí van distintas, van diferentes, con una visión más concreta, más real de lo que está sucediendo. Pero por eso es uno de los elementos que priorizamos aquí la educación. Ahí podría caber ese valor a enseñarse, ¿no? Una responsabilidad que, miren, les decía yo que Leonardo Boff, este filósofo sudamericano, brasileño, habla de que lo que le está faltando a la humanidad para ser sustentable en el futuro es tener solidaridad intergeneracional. Es que la generación mejor situada protege a lo que está peor, pero está mal escrito. La generación mejor situada protege a la que está peor. Ok, tú no puedes ahorita, ese grupo que dices tú, esa de subsistencia, esa estrato social de subsistencia que no va, si él quiere comer mañana, ahorita quiere comer, vamos a pensar en valores o en sustentabilidad, ¿no? Yo quiero resolver el problema hoy, no sé si mañana lo pueda resolver. Esa es la generación que tenemos que proteger. Y por qué no también al segmento ignorante de la sociedad, al segmento apático de la sociedad, que es otro elemento que vimos ahí. Si tenemos el privilegio de estar, tenemos tiempo, y de alguna manera alguien nos paga porque no el tiempo es oro. Yo trabajo en la universidad, cada quien tiene, pero le estamos dedicando estas 2 horas cada miércoles. Quizás seamos los indicados, por no decir los iluminados, a intentar ese cambio que queremos en el futuro. Veámoslo como la generación responsable de los que no lo son. ¿Me permites hacer ahorita? Sí, estamos en eso, lluvia de ideas. Casi, pónganme tiempo, por favor, porque yo traigo muchas cosas de allá. No, voy a ser breve y voy a tratar de ser positivo para ustedes y para mí. El Congreso fue un evento para ustedes. Sí. O sea, se trató sobre el desarrollo integral del país. Están pensando en lo mismo por allá. Desarrollo integral. Hay empresarial, hay esto y esto. ¿verdad? Bueno, entonces se presentaron más de 400, 500 gentes, como 600, ¿no? Varias. Y de alguna forma, bueno, está bien, los que ya tienen o ya tenemos que bien, pues adelante y podemos, ¿verdad? Pero marcaban una gran cantidad y un porcentaje del 90%, prácticamente los que no están ubicados en ese sector de desarrollo. ¿Pero están presentes? Hicieron un análisis del país. Y el 90% no el está dando 90% del país está fuera de lo que es el desarrollo integral, que tome en cuenta el ambiente, que tome en cuenta la economía, ¿verdad? Bueno, seguimos avanzando. Se presentaron comunidades de Yucatán, de Chiapas, de Oaxaca, de todo. Nosotros participamos porque nos invitaron. Y de alguna manera hay un video que en su momento habrá tiempo de verlo. ¿Por qué nos llamaron? ¿Verdad? Entonces vinieron cámaras de allá y nos filmaron y ahí fuimos estrellas
de cine allá. Entonces, bueno, pero el Congreso en su fase intermedia o de conclusiones hablaban de que tenemos que incluir los factores que determinan lo que es esto. Bueno, nosotros nacimos y nos instruyeron desde nuestra casa, y los que no. ¿Cuántos? Hay personas que una familia tiene 10 gentes y a ninguno atiende. Tiene 12 gentes, 12 hijos y a ninguno atiende. A nosotros nos atendieron. Pero hay otros que no le comen y mal comen y no sé, etcétera. Entonces, definitivamente se habló como una estrategia de incorporarlo los temas, de incorporarlos al sistema de educación pública. O sea, yo la otra vez me planteaba y yo dije, oye, ¿cómo le vamos a hacer de crear una cultura, mano? Por favor, mano, ¿verdad? Todavía nosotros con universidades no la tenemos. Entonces, ¿qué será de tenerla? Entonces, pero no, esperen. La estructura ya está. Nada más hay que ser responsables a la autoridad, hacerlas conscientes y la meta desde secundaria, de prepa, y a empezar a hablar de una cosa, de otra, del agua, etcétera. Y de alguna manera es conveniente que metamos algunos puntos que impacten a otras mesas, porque también nosotros no. Sí, y quizás ellos también nos van a impactar con algunas cosas. Claro, no, y entonces la idea es que esas ideas se incorporen al sistema educativo de la Secretaría de Educación Pública, etcétera. Y a la educación formal se dice. Educación formal. Entonces, de alguna manera, fue muy interesante cómo grupos indigenistas están haciendo cosas extraordinarias. Por eso, quizá lo hagan y nosotros no lo vemos, o aquí en este estado será diferente. Uno dijo que se aventuró al talar una parte de bosque y ¡pum!, los ambientalistas lo pararon. Todo el mundo, sí. Entonces, nada más que le dijo, mira, en principio, pues es un plan, es un programa, etcétera, etcétera, pero dame oportunidad para que en 4 o en 5 años veas cómo evolucionó. Y lo cubrieron de aguacates. De árboles nativos, de aguacates, pero hicieron productiva esa sección, no talaron, hicieron hincapié. No es que agarremos y devastemos de lado a lado, nada más una área para sostenernos económicamente nosotros aquí en la comunidad. Y mira, pusimos aguacates y ahora fueron ellos presentando los aguacates. De cómo estaba el bosque por ahí, era bosque, y cómo están los aguacates ahora, no sé qué diferencia hay entre un pino y un aguacate, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y luego después hubo otro por allá que presentó papaya y también tuvo que talar para una parte y no lo dejaban. Entonces ahora ellos son exitosos, económicamente hablando, son exitosos porque tienen una conciencia ambiental, ahora sí que cultural, vamos a decirlo, y nos enseñan mucho, y ellos hacen y gritaron ahí que lo incorporemos todo eso al sector educativo. Y la pregunta es, pues, ¿cómo? Etcétera, ¿verdad? Entonces yo de alguna manera, yo en lo personal, porque como que salimos un poquito así medio con la visión al hombro, ¿no? Entonces, pues yo tuve la oportunidad que ahora que la universidad tuvo algunos eventos sobre cuestión empresarial o emprendedores, me hicieron el favor de programarme 2 conferencias, más o menos las entré por ahí. En conclusión, vi que nosotros no estamos equivocados en el planteamiento y tratando de encontrar una solución, aunque no tengamos todos los elementos de esa solución, sí queremos construirla y queremos detectarla o inventarla o crearla, ¿verdad? Entonces, en el caso nuestro aquí, porque hubo una tendencia en promover, y esto le va a los empresariales, en promover cultivos que restauren el ambiente, lo hablamos la vez pasada, que restauren, que no desertifiquen, que no provoquen que se acabe el agua del subsuelo, la del río, yo dije que estaba muerto, sigo diciéndolo.
etcétera, y cosas muy, ¿verdad? Entonces, bueno, particularmente, yo estoy centrado ahorita, casi enajenado, o más que enajenado, en cultivos locales, que el desierto. Si estuvieran en Chiapas, pues ya haría otra cosa, pero aquí, y estamos metidos en esos cultivos que restauran el ambiente, integralmente. ¿Y cuáles son? Entre otros, es el nopal y el dátil. Esos cultivos son de desierto, y de una alta rentabilidad a nivel mundial, y por ahí va. Entonces me sentí un poquito compatible con el aguacate y con la papaya en el momento que, y así lo externé, que lo que estamos tratando aquí en el Valle Mexicali en respecto al nopal y el dátil. Y en el caso del nopal, también es otro punto de si queremos ser ambientalistas, en el buen concepto de ambientalista, tenemos que ver en las energías, en la tecnocracia, también tenemos que ver las energías, analizar las que tenemos la geotérmica, tenemos ¿cómo le decimos? Termoeléctrica. Pero esa es contaminadora 100%. Bueno, ¿verdad? Y la geotérmica se nos está acabando el vapor. Tenemos mucho sol, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces también tenemos que determinar y ser críticos de la energía, de cómo se está generando. Particularmente en el caso se habló del famoso biogás o del gas etanol, y cómo Brasil, cómo de Brasil, a externarnos, cómo Brasil sí la asumió, Brasil sí la tomó, él quitó a un lado el petróleo o los frenos por los cuales no les permitían, y nosotros lo tenemos. ¿Cuáles? Queremos producir el etanol con proyectos fracasados ya en el país, con maíz, con sorgo, con remolacha, con betabel y caña de azúcar, ¿verdad? Bueno, eso afecta a la economía del país. y a la alimentación, Okay. en un dado caso. Y en el caso del nopal, el nopal también genera biogás y no está en la canasta básica. Por lo tanto, se planteó como una solución a la generación de energía eléctrica partiendo del nopal. El nopal genera electricidad. Brevemente, ya habrá alguna exposición que haga sobre la información que tengo al respecto. Pero hasta ahí, ¿verdad? Mejor entiendo por qué el águila se agarró el nopal y no lo suelta. Pero está lo interesante. Está el águila sin el nopal, está en una piedra, la cual. Los panistas han de haber bajado del nopal. Siempre ha estado en el nopal. Ahí los que ya, hicieron referencia que el nopal está en una piedra. Que si ahorita fueran, encontrarían la piedra. Sí. Encontrarían la piedra y no encontrarían. No, ya ni el águila está. Ni el águila ni la serpiente. Ya está en peligro de extinción. Quise dar aprovechando pues también la apertura. Mira, sin duda que tenemos que ser regionales y pensar en lo nuestro. No tenemos bosques de pinos en el municipio de Mexicali, que corresponde a Ensenada. Nosotros, indudablemente, lo que has dicho, para allá debe ir. Y además la granada, el higo, algunos cítricos, los cítricos, donde había un palo fierro, para el colono quería decir que era un lugar bueno para cultivar cítricos. Y estamos rodeados de palo fierros, ¿no? El problema o lo que hay que resolver primero es la anarquía en el uso del agua, en la parte que se ha dicho que se pierden los 900,000 metros cúbicos al año, la mitad de la cuota evaporada, que de algún modo participa en la construcción del clima también, y la cuota ambiental para la fauna silvestre. Pero si no podemos aprovechar el agua que está escasa en todo el mundo, ¿verdad? Imagínate llegar a gotearla a las tunas y a los nopales y a los dátiles. El dátil en Europa, en Asia, es un manjar comerte un dátil medjool de esos grandotes que una vez preguntaron cómo los enmielan, ¿no? que son naturales. Entonces, compañeros, ¿cuál será el principal problema para poder lograr una cultura ambiental que nos haga sustentables en el 2025 y en largo plazo al 2050? No, y descartando el pensar como
el mexicano típico, el que venga atrás que arree, ¿no? Yo ya me voy, ya estoy viejo, porque entonces no cumplimos con el pensamiento de vos, ¿no? La solidaridad intergeneracional. Tenemos la oportunidad de que los que no conocemos ni vamos a conocer estén mejor que nosotros, en nuestras manos, ¿no? Creo que se comentó ahorita un punto. O sea, yo creo que una de las causas que sí nos está afectando a todos, y no nada más en México, sino en general a todos los países, es la parte económica, los patrones de consumo. Está más que demostrado que los países desarrollados son los que más queman, más tiran basura, más y ese es el patrón que nos están vendiendo como modelo de desarrollo. Entonces yo creo que es un poco enfocarnos. Esto está promoviendo que se use la tecnología, que se consuman más productos, que se generen residuos, aunque tengan programas. El problema es que se sigue creciendo y aumentando en todo. Entonces yo creo que uno de los puntos donde habría que incidir, si no podemos incidir en la parte de la economía, sí hacer ver que el problema del consumo es un problema, o sea, los patrones que tenemos de consumo no los vamos a poder sostener si seguimos pensando como estamos pensando. Entonces ya, por ejemplo, en algunos países se están cambiando. Ya no me voy a países. El simple hecho en México de que hayan prohibido el uso de las bolsas en los supermercados, eso ya es una acción muy concreta que está contribuyendo a que separes, a que hagas y que no estés recibiendo una serie de bolsas para disponer de la basura, o lo que se está haciendo a través de las estrategias del manejo de los empaques, de no utilizar tantos empaques, minimizar la envoltura del empaque, ¿no? Es pura basura. Entonces yo creo que hay algunas cosas en cuanto a los patrones de consumo que pudiéramos nosotros procurar aquí, que se pudieran tomar algunas acciones. El otro punto que se mencionó ahorita también, que yo ahí es donde veo el problema, en donde lo pongamos, es lo que comentaban de los españoles y los indígenas y demás. El concepto de propiedad. O sea, el concepto de propiedad. Mientras a mí me valga todo lo público, yo creo que ahí no vamos a poder avanzar. Porque lo privado dices, bueno, yo dispongo y vigilo que no me cueste tanto, que no me pase tanto. Pero ¿qué pasa con el agua de las áreas públicas? ¿Qué pasa con todo lo que implica el espacio público de la ciudad o de cualquier parte? Como nadie lo cuida, nadie lo ve, nadie le interesa, entonces esta solidaridad de que hablabas intergeneracional, yo veo que es un punto que tiene que ser solidaridad con y entre nosotros, ¿verdad? O sea, además de pensar de las próximas generaciones, con nuestra propia primero generación. con nuestra propia generación, del apoyo hacia la gente, las comunidades, cosa que sí se tenía muy clara en los pueblos indígenas, porque practicaban trabajo comunitario en la forma familiar de construir las cosas. O sea, era algo que tenían articulado desde el hogar, desde la participación de los barrios, con la participación con los centros ceremoniales. Había todo un trabajo colectivo que se hacía desde prácticamente que los niños estaban ya en posibilidades de colaborar, se les empezaba a involucrar en tareas que eran por la colectividad, dentro de la casa, hacia los otros y hacia la otra parte. Cosa que nosotros, cuando vienen y las cuestiones de propiedad se
pierde mucho este sentido de comunidad o trabajo comunal. Entonces, si hay que hacer algo, pues habría tal vez que empezar a reforzar la parte de esta responsabilidad compartida que tenemos, que es un poco este ejercicio que estamos haciendo, de poder trabajar y que esto vaya por el bien común en las cuestiones que nos competen hacia la ciudad, hacia el campo, hacia las zonas comunales naturales. Yo creo que esto va más hacia ese punto de la responsabilidad que tenemos compartida. Creo que es uno de los puntos que ahorita de lo que estábamos platicando rescataría yo para en lo que nos diga Alonso, si estos puntos caben en las prioridades, Pues de hecho, están en causa de efecto, ¿cómo iríamos en eso? de hecho, pues, yo he notado un par de ellos y te habría mencionado, a lo mejor expandir un poco la Sí, hay que expandirla porque no tuvimos porque mucha gente la vez pasada. lo que hicimos posteriormente, una vez enlistado una serie de problemas, los categorizamos en cada aspecto. Apuntarlo, ya veremos dónde cabe, en dónde, pero puede ser fundamental, una ayuda muy importante. Cuando menos tener una herramienta más de dónde agarrarnos, ¿no? A la hora de construir cosas más complicadas. Eso tiene que ver con la responsabilidad. Sí, Lo que comentó el señor, ¿verdad? sí, la responsabilidad. Bernardo. Sí, Sí, Bernardo. de esa parte, ¿verdad? Y la abonada, porque casi está diciendo ahí el cómo. Tú estás diciendo responsabilidad y ella está planteando ya el Está cómo. un ejemplo de responsabilidad ciudadana, ¿no? En ese grupo Y sectorizarla, ¿no? Dice que determinamos un sector y vámonos, ¿verdad? A ver, Alonso, ¿qué decías tú? ¿Qué puedes hablar? Para ir cumpliendo un poco con lo que dice usted, ¿no? De hecho, el diálogo en esta reunión es muy diferente de la pasada porque también ha soltado varios problemas, pero también ya han ido mencionando varias soluciones al problema. Aún no hay toda la conciencia. Aunque todavía no tenemos un problema, por así decirlo. Entonces, yo imagino, por ejemplo, lo que mencionaba aquí el señor Ramón Calavera, que cómo podrían sanar eso, cuestiones que hay en el municipio, sectorizar, buscar una cultura distinta. Pues, esas incluso lo veríamos más adelante y se van anotando en la minuta, ¿no? Pero se van viendo para la parte en la que vamos a ir viendo los objetivos, qué queremos alcanzar en ese aspecto de cultura ambiental del municipio. Pero yo sí retomaría un poco para ir cumpliendo esta parte del problema. Por ejemplo, voy a leer nomás y avanzar varios problemas en la sesión pasada para los que lo que he dicho casi son la mayoría. En la lluvia de ideas para ver los problemas que había mencionado, falta de educación ambiental, carencia de inclusión de los problemas, concientización, falta de identidad social, nula cohesión social, los medios de comunicación no difunden los problemas ambientales, falta de espacios culturales, toda esta serie de problemas. Y ahí agregando unos tres que mencionaba al último, la cultura ambiental no es un tema que aparece en la agenda pública, que va muy ligado por ahí con otros que ya han mencionado respecto al papel del gobierno, la economía, la cultura del consumo, algo así es un problema que impacta en la ambiental. Ese, por ejemplo, no lo había mencionado. No sabía si estaba afuera. Como la cultura que hoy tenemos, o sea, realmente la economía incide en todos los aspectos de la ciudad. Ese problema que mencionaron es algo que no se iba a tomar en cuenta la semana pasada, y la pobreza incluso como un reflejo del gobierno, pero también como un factor de la sociedad que determina los problemas de cultura ambiental. Nosotros, bueno, el resultado de aquella sesión, para tener un poco más claro respecto, vimos los problemas y los vimos como causas y efectos, porque lo que buscamos obtener Es el siguiente paso. es un diagrama en el cual podamos centrar un problema que pueda efectos, pues va a haber muchísimos, como también mencionaba, desde el quema de llantas, contaminación, empresas finales, hay muchísimos, y ya los han ido a notar. Entonces podemos ir armando el diagrama
también con las causas, porque pues ya las fueron mencionando las causas, pero nos dejaría todo más claro todo esto si llegamos a concretar exactamente un problema, y ese problema ya les estaría dando a ustedes la base para ir aplicando esas soluciones, esos objetivos, esos fines que ya han ido mencionando. Entonces, yo creo que yo sí recomendaría que hiciéramos un intento de ya ir definiendo eso. No sé cómo, pero bueno, para que quede como una base. Que tengo una idea de lo que eso es causa de lo que se llama la falta de conciencia, es la idea de la infinitud de los recursos. O sea, la idea de abundancia permanente hace que la gente desgaste lo que sea. Entonces, si nos dedicáramos a desmentir esa idea de abundancia, yo creo que habría cambios. Y así, a modo de reflexión, uno se fija en el patrón de vida que lleva, por ejemplo, cuando se enferma. O sea, uno empieza a tomar conciencia de lo que come, lo que hace, lo que falta por hacer cuando ya te enfermas. De ahí a que te enfermas, vives como, bueno, o sea, cuando podemos hacer hasta lo que no se hace, ¿no? Ajá, y hacer cosas peores, ¿no? Vicios. Pero cuando hay un síntoma o cuando alguien te dice, ten cuidado, te puedes morir. O ya estás enfermo de O él. ya estás yendo así, ahí es cuando empieza a tomar cambios. Entonces, esta misma idea es lo que hace reaccionar al humano, tal vez el miedo, pero un miedo racional, pues. Tal vez es la misma idea que cometemos con el ambiente. Entonces, yo creo que va por ahí, o sea, digamos, desmentir esta parte. Bueno, escuchando lo que comentaba la doctora Rosa y lo que se ha comentado ahorita de esta relación que comentaba la doctora del hombre, la falta de la relación del hombre-naturaleza, yo creo que va muy relacionada con lo que comentaba usted, en que esta relación existía más fuerte en las culturas indígenas, ¿no? Entonces, yo creo que un problema, tratando de lograr ver esto ya como un problema concreto, falta una relación no solo del hombre y la naturaleza, ¿no? Sino del hombre con el hombre, o sea, cómo nos hemos relacionado, o la falta de relación que hemos tenido ya entre humanos, en que ya la tecnología nos ha llevado a separar esta relación entre personas, ¿no? Entonces esta relación a qué nos ha llevado, ¿no? A este tipo de problemas en la que ya no hay identidad, porque en las culturas ancestrales pues sí había una identidad con el ambiente, y esa misma identidad me llevaba a que lo protegiera, ¿no? Porque sabían que si se acababa, que había épocas que había estiaje y pues había que cuidarlo, y había esta relación, ¿no? De cuidado, aparte no solo de cuidado con la naturaleza, sino cuidado entre los mismos miembros de la comunidad, que es a lo que llevaba este trabajo comunitario, ¿no? Que se comentaba, y el mismo trabajo comunitario llevaba a la solidaridad, ¿no? Entre las una consecuencia. Sí, o sea, entonces pienso que es como una cadena, ¿no? En la que, bueno, no hay una relación hombre-naturaleza, hombre-hombre, que se hace, pues, se desperdicia, se lleva a hacer daño, ¿no? Hacia las mismas personas, hacia la naturaleza, ¿no? Entonces pienso que desde mi punto de vista sería como un problema, como un gran problema, ¿no? La falta de relación naturaleza hombre. A ver, miren, vamos viendo, no te he escuchado, Ana. Soy muy hábil para estos pensamientos. En la sesión pasada quisimos avanzar rápido, y antes de irnos, César Sandoval propuso que el problema central que abarca todo lo que hemos visto, que sería el centro de ahí, es la falta de una cultura ambiental, dijo él. Yo después estuve aquí proponiendo que para mí es la pérdida de calidad de vida, y ahorita tenemos otra propuesta que nos dice que se ha perdido la relación entre los hombres y de los hombres con la naturaleza. Por lo menos tenemos tres visiones que podemos o conjugar, desechar, escoger una o proponer nuevas. ¿Qué otra podría ser el concepto que englobara todo
lo que es problema actual, por lo que no podemos ser sustentables en el 2025 y en el 2050. ¿Cuál era la segunda? Pues más que cultura, bueno, es que es educación. Para ti sería educación. Es que educación es más completo. Cultura queda más más bajo de lo que es la educación, es más, para mí es más completo. Y yo he estado viniendo a las mesas de contaminación y todos ahí coinciden en que todos los problemas de contaminación Son por falta de educación. son por falta, más que de cultura, es una educación, o sea, real, formal, de fondo. No, como que la cultura ya es como que se pasa de una generación a otra, vas viendo una cultura, etcétera. Pero ya una educación ya es, está más ligada a lo que es la calidad de vida. O sea, tengo la educación de tener una mejor calidad, como así, o sea, ya es como más logístico, más estudiado, y la cultura es como más sencillo, como más simple. Y para el nivel de contaminación que nosotros tenemos, No basta con una cultura. no basta con una cultura, basta con una educación de fondo. Hay que educarnos del veneno que es la contaminación. Sí, ¿no? es que una cultura es como que, pues está normal, no sé qué. Y la educación crea responsabilidad. No, permite una... Seguramente la educación te hace responsable. No, porque ellos también lo discutieron allá. Sí, Sí. no andamos tan mal. A ver, Ahí es que quiero cuidar la salud de nosotros, pero también sí es conveniente que aceptemos las cosas sin el afán, simplemente pues de consensar algo y ponerlo, pero yo voy a invertir lo que está diciendo usted en mi concepto. Yo me caracterizo porque soy el que más se equivoca en la vida. Así de que no se equivoca. bueno, échate otra que... En el sentido de que la cultura ya es una manifestación de cómo te hayas educado. O sea, la cultura es mayor, el concepto de cultura a educar. ¿Sí? Somos cultos a somos educados. Yo prefiero ser culto, de cultura. No. Si me dices, a ver, hay dos, ¿dónde te vas? ¿Educado o culto? Es cultura. Entonces nada más yo te estoy entendiendo que tú le das más valor a la educación que a la cultura. Bueno, de hecho, en mi concepto, la cultura ya es la manifestación de todas las educaciones, hijo, de todo, de poco. Aquí está la cultura, ¿verdad? Pero nada más es un comentario. Sí. Bueno, es que, bueno, yo como usted si la cultura es la manifestación de una educación, como se dice, entonces quiere decir que nos falta la educación para manifestar esa cultura. Correcto. A eso es a lo que yo me refiero, así De repente yo digo, bueno, es que lo enfoqué, ¿no? y si le damos valor, Es no suficiente. ¿verdad? Una educación sí. para Tienes mantener. razón, Alejandro, que si vamos a esperar a tener cultura, empecemos a educar, ¿no? Sí. Para llegar a ella de Más alguna manera. institucional, ¿verdad? Y muy puntualmente que nuestros objetivos ya sean educar en qué, ¿no? Para no perdernos tampoco en una educación ambiental genérica. Y se tienen que poner las dos, porque es eso, o sea, tienes Sí, una sí, se tienen que educación, poner las una dos. manifestación. Tenemos Las que cosas educarnos existen. para crear una cultura, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? También en el caso de hablar de desarrollo, se habló de que, bueno, cuando en el simposio, ¿no? Para ponerme yo el escudo, en cierta manera que, bueno, se trata de desarrollar, para que sea significativo el desarrollo, tiene que ser territorial, no puede ser sectorial. Es decir, a ver, los que puedan, los que tengan, cualquier sectorización. Por eso el gobierno es el responsable del desarrollo. No sumamos nosotros, porque nos vamos a desgastar demasiado, nos vamos a traumar de no poder desarrollar o llevar a nuestras ideas. Pero nosotros cumplamos con decirles y a ver qué hacen. Pero ya el provocar el desarrollo es muy complejo. Entonces se decía, bueno, puede haber una burbuja aquí o en un territorio, en el mismo Valle de Mexicali. ¿Cómo vamos a entender que desarrollamos el Valle de Mexicali cuando todos hayan mejorado su nivel socioeconómico? No uno, dos, los que exportan, los que están en el Tratado de Libre Comercio, o aquellos, o los que nos escuchen, etcétera, etcétera. Entonces es importante lo que se comentaba ahí, de que nosotros tenemos un problema. El problema de nosotros
cuando lo curioso del asunto es de que culturalmente sí está en esa imagen que acabo de ahorita de citar con ustedes, pero de alguna manera provocó la pulverización de una cultura y luego la construcción de otra, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ni una ni otra, aquí ahorita manifestamos, estamos indefinidos. Entonces, en cierta forma, uno de los problemas que se traslada a lo económico, nosotros estamos hablando aquí en lo cultural, que desarrollo mental, de crítico, desarrollar la observación del ser humano, etcétera. Pero la realidad de las cosas es que estamos contra el desarrollo económico no sustentable. Es aquel que dice, ¿sabes qué? Yo voy a desarrollar a Mexicali por aquí. ¿Cómo? Porque los urbanizadores dicen que por ahí. Oye, pues allá está el aeropuerto, pues vámonos por el aeropuerto. Oye, aquí hay agua y tierra, pues vámonos por la parte cultivable. El 30% de las casas están vacías en ¿verdad? Mexicali. Un ejemplo. Entonces hay una confrontación. Nosotros vamos a tener una confrontación. Y la principal va a ser el desarrollo económico no sustentable. Porque ellos quieren a toda costa ganar, pero ellos nada más. Sustentable para ellos. Sustentable. Entonces, y es el ejemplo que pongo, ¿verdad? Que por eso es bueno intercalar, Sí, la confrontación. conectarnos con las demás mesas, en el sentido, bueno, a ver, tenemos que planear el desarrollo y tenemos que diagnosticarlo como nos dice la maestra, y nosotros lo manifestamos también, y partamos de ahí porque no queremos partir de aquí y adelante, ¿verdad? No, desde el fondo. Y si estamos pulverizados, pues estamos pulverizados en todos los sentidos, en la economía, en lo cultural, en la integración familiar. Ahorita es una bomba que estalló, no que va a estallar. Entonces, bueno, también tengamos objetivos también muy palpables, que se puedan cuantificar, que se puedan palpar. No lo tenemos, ahora sí lo tenemos. Y para esto, en un momento dado, aquí le puse unas notas. Dice, bueno, el ser humano toma de la naturaleza los satisfactores, ¿verdad? Para hacer sus mercancías, para lo que sea, para sus recursos naturales. El hombre toma de la naturaleza los recursos para sus satisfactores. Entonces ahí está de cómo debe de asumir su actitud en esa, ¿verdad? Ya está normado. La sustentabilidad ya está normada, pero bueno, ahorita o hacer que cumplan la norma. Ese era el problema pero yo parto de que la norma no es completa. Puede ser. Yo ahorita tengo 60 años y no he visto una norma que diga, oye, esta norma, ¿sabes? Como los curas o los que se dedican a la religión que toman, todavía no han tomado un rumbo que diga, está completo, y menos en normas. Nos falta el dogma por eso. Porque prácticamente, ¿sabes lo que está en mi mente? Que la regla, por eso hablo yo soy un hombre inculto, etc., que la norma y la constitución se hicieron para violarse. Eso es lo que está en mi mente. Escuchamos acá y ya vemos, por ejemplo, en el agua. Uno gota a gota y el otro de chorro en chorro. Y se ríe el que lava el carro en la calle. Oye, mira, se ríe, hay que hacer el uso sustentable del agua. Tengo para pagar. A ver, vamos a ir. Por ahí va. Yo creo que tendemos a idealizar el papel, las capacidades de la educación, porque tenemos que ver cuál educación institucionalizada, escolarizada, y si dicen, no, es que existe la educación informal, bueno, a través de los medios masivos, o vamos a ir a las familias para que eduquen a sus hijos, o sea, como si hubiera una institución que fuera a educar a alguien para que eduque a los demás, y a lo mejor siempre creemos que por medio de la educación vamos a acabar con la desigualdad, con los conflictos sociales, o sea, en realidad lo que yo creo que tienen en común estas cuatro aportes que hicieron es que ese problema se deriva de la desigualdad y la explotación de personas y de recursos. La pérdida de relación sensible de hombre con hombre, que es lo que ella dice, pues sí, las relaciones de explotación te obligan a que explotes la materia para poder salir a pesar de que lo estamos desgastando. Entonces se me hace sinceramente muy general eso de que no hay cultura ambiental, pues no tenemos educación ambiental.
no tenemos relación de hombre con hombre, pues es que está muy evidente, o sea, existen, no sé, violencia estructural y todo, o sea, es parte de la relación de insensibilidad del hombre con el hombre. Y sí hay cultura ambiental, la cultura ambiental actual es la explotación irracional. Y el derroche del agua Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque a lo mejor no pensamos, no hemos imaginado que se va a acabar o que lo que vamos a heredar algo. Entonces yo creo, o sea, lo creo que el origen es el no creer que hay un fin, o sea, que nunca va a acabar. Y la infinitud. Sí, la infinitud, la idea de eternidad. ¿Eso podría sugerir que engloba todo? Pero, o sea, si nos vamos, la idea de la eternidad, por ejemplo, no nos responde esta parte de la insensibilidad de humano con humano. O sea, porque a pesar de que dijéramos, bueno, nos vamos a morir, no nos hace sensibles automáticamente al dolor ajeno. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a meter esa cultura que queremos lograr? Bueno, se trata de hacerle saber a la gente que se va a acabar. No vamos a necesitar escuelas, o sea, se va a apoyar por medio de escuelas, pero, por ejemplo, ¿cuánta gente está inscrita en la escuela y cuánta gente no? O sea, toda la gente pobre que no tiene acceso a la escuela, que es la que quema llantas, ¿cómo lo vamos a educar? O sea, ¿cómo vamos a decir que hay educación ambiental en tu barrio si en su familia no? O sea, es estructural, pues. Entonces, si lo vamos a dedicar como educación, bueno, entonces tenemos que ir, como yo digo, que con el filo más agudo que podamos, o sea, llegar, que todas las conciencias, digamos, algo en común, que nos uniría entre todos esos sectores, pues los barrios bajos, los altos. Tal vez esta conciencia planetaria de que los recursos se van a acabar, a lo mejor así. Y yo creo que eso es de arriba para abajo. A ver, Augusto, ¿cómo resumirías en el lo que dijo Vanessa? Por cierto, tienes un error, pónmelo de otra vez. Yo nunca dije nivel de vida. ¿Cómo era? Calidad. Elevar el nivel de vida lo vamos a dejar para cuando ya tengamos calidad de vida. No brinquemos las trancas. Ahorita que he mencionado varias veces, yo voy a regresar a los niños, ¿no? Sí. Vamos a... Tú eres responsable de la metodología. Ya mencioné algo, yo creo que ya podríamos ir sentando ahí. En el manual recomiendan la lluvia de ideas para que sea un problema central y que lo pongamos en un estado negativo, que a su vez después pasemos a diferenciar esa parte de causas y efectos que ya le hemos ido realizando en un listado, que ya hay un ejercicio sobre ello, que sobre el problema no pensamos que no tiene solución. O sea, por ejemplo, aquí dice, no es lo mismo decir falta un hospital a decir que existen altas tasas de morbilidad en un problema específico. Y por ejemplo, así lo menciona en esta parte. A lo que voy yo nomás es por qué es importante sentar un problema, porque por ejemplo en este árbol de efectos que ya hemos tenido efectos, ya lo estamos mencionando, si ponemos un problema principal, vamos viendo que salen efectos de primer nivel. Alta tasa de accidentes de intersección es un problema central, y a su vez tiene efectos de primer nivel: alta mortalidad, alto número de heridos, daños en la propiedad, insatisfacción de la autoridad comunal, que a su vez tiene un segundo nivel de efectos. Por ejemplo, el alto número de heridos produce altos costos de atención de salud e inasistencia laboral, y puede tener los niveles de efectos que ustedes quieran. Y a su vez, ustedes ya también han ido mencionando las causas. El mismo problema, alta tasa de accidentes de intersección, por ejemplo, cuando se define el problema, vamos a ir poder viendo que todas las causas que han ido mencionando, por ejemplo, esta de segundo nivel, imprudencia de los conductores, gran distancia de semáforos a semáforos de arriba y abajo, produce inadecuada velocidad de los vehículos, que a su vez produce el problema. Entonces, eso es lo que ahorita, para sentar todo eso que he mencionado, y de hecho ya ha habido estos intentos para sentar un problema central, porque los efectos pues tienen muchísimo, y las causas pues yo creo que tienen muchísimo. Entonces, esa parte, no sé si pudieran, de los que van mencionando, por ejemplo, no hay cultura ambiental, pérdida de calidad de vida,
no hay relación del hombre con el hombre, nula educación ambiental. El último que mencionó ya era el de la idea de la infinitud de los ¿cómo? abundancia permanente de los. Yo lo podría poner aquí. Damos un comentario, ¿no? Para terminar esa cosa, yo lo invitaría porque ya nos quedaría como media hora de sesión, a ver si pudiéramos centrar un problema y yo pasarles a ustedes todos los problemas que he habido diferenciados como causa y efectos para que lo puedan ir más o menos ordenando y ya quede totalmente el diagrama, porque ya he ido también mencionando como los objetivos o las respuestas. Nos hemos estado saliendo ya, entonces pasando. yo creo que ya hay como impaciencia de querer solucionar eso, pues, pero vamos a llegar a ese momento, claro que se llega, pero siempre y cuando conozcamos bien el problema central. A ver, ¿cómo dinos la solución? Una frase, todo el problema. Pero sería como un problema central de cultura ambiental, centrándolo obviamente en el municipio. O sea, porque también pues, obviamente. Y después Roselmena tiene la segunda. Nada más un comentario, ¿no? Si me permite, nada más. Breve. Lo más que pueda, pero lo puedo hacer en partes, varias reuniones. Sí existe cultura ambiental. No es que no haya cultura ambiental. Sí existe. Entonces, a cambiarle de ahí, reorientar, crear, reingeniería, ok. Pero sí existe, nada más. De todo. Inadecuada cultura ambiental. Bueno, cumplí con Pero no englobaste todos los conceptos en uno. Ese es el reto. No, es que de alguna manera, yo lo que quiero ya presentar es el aspecto de desertificación. Es un efecto ya también multifactorial. La desertificación es un problema que se relaciona con el mal uso del agua y la mala práctica del hombre del agua. Entonces, el abordar el agua, tenemos que abordarlo. Sí, el problema es el va a agua, llegar. pero se llama desertificación. El efecto de desertificación. Entonces, si pudiéramos hacer un ejercicio, me gustaría ver dónde pudiera. A ver, Bueno, yo creo que ya le dimos como 20 vueltas a la manzana. sí. Todavía no encontramos la manzana, pero Encontramos la manzana. bueno, pienso que acordándome un poco del diagnóstico, o sea, cuando se hizo la revisión de lo que había en materia de educación ambiental, yo ahí preguntaría, ¿por qué no está funcionando la educación formal y la parte informal que estamos recibiendo a través de los programas que tiene la Semarnat, las instituciones, la UABC? Yo creo que eso ya está claro ahí de que ya hay marco normativo, ya se instrumentaron los programas a nivel de currícula, pero ¿por qué no está funcionando la educación formal y la no formal? Yo creo que ahí es donde estamos un poquito concentrándonos. El problema sí, y ahorita replanteando acá en la cabeza, sí iría yo a poner el tema central como la educación formal e informal, que no está siendo efectiva para tener una mejor cultura. incidir en Una la parte cultura de propia, ¿no? Con la Exacto. palabra de cultura, calificativo de cultura, que es un conjunto de valores y conocimientos, Exacto. saberes. Entonces, a lo mejor pudiera ayudar en qué está fallando lo que se ha hecho y lo que estamos haciendo. Hubieras dicho desde el principio y matamos el becerro. Pues sí, lo que pasa es que cómo se llega así nomás. ¿Cómo? No, tienes que hacer, hermano. Tenemos que hacer un análisis colegiado, ¿no? Para poder sustentar lo que vamos a decir. Es que son Anda de acuerdo a lo que dijo Ale también. geniales, son perfectas las páginas, bueno, la información que ofrecen las semanas, las instituciones, son muy buenas, o sea, realmente podrían llegar y tendrían un efecto, entonces. Pero ¿en qué está fallando Ujú, ese el aparato institucional
profesional la La sociedad instrumentación de la educación. aplicación de Entonces, ¿qué es la instrumentación realmente de los Sí. programas? No es que no hayan los elementos, los tenemos, pero no surten efecto en la cotidianidad, ¿no? La gente sigue tirando basura, quemando llantas. Maestra, de hecho, Sí, no. de hecho, cuando usted hizo la exposición, lo que me dio a pensar es que al parecer la semanal ellos esperan que uno vaya a saber cuál es el programa. O sea, como vengan a la página y aquí estarán enterados, porque a nadie nos llega información. O sea, yo no vivo en la calle por ningún lado y la gente vive en la calle. O sea, entonces sí es cierto. O sea, parece como que ofrecen todo, pero vengan a mí. Y eso no va a pasar, porque no tenemos ni idea que existen. ¿Cómo va a pasar? ¿Qué sería eso? ¿Falta de documentación, agresividad? Pues, más o menos implementación? aquí en las causas unas pueden ser la cuestión normativa que veíamos, que a lo mejor sí hay algunas problemas, cuestiones de instrumentación jurídica que no estén articuladas directamente. Otras cosas pudieran ser ya propias de la gestión de las instituciones, en términos de acceso a la información, de organización y participación de la sociedad, eso que hablábamos de la responsabilidad y lo común. La otra parte que es en la educación, yo creo que lo que está pasando es que está desarticulado los contenidos ambientales del resto de, no sé cómo los trabajen ahora de educación. Creo que estaba que el área económica, el área social, que el área de las ciencias naturales. Entonces, yo veo que el tema ecológico o ambiental se trata como materias o como acciones muy concretas y no se relaciona con la parte económica. Están con la vinculados. están vinculados. Sí. Entonces, yo creo que en la parte formal, ahí es donde está uno de los puntos que pudiéramos decir, sí están los contenidos, sí están en los programas, pero no pasa nada. Miren, antes de que Tomás, yo no he hablado ahora, ¿no? Porque me caes en el anillo del dedo con lo que estás diciendo, lo siempre Alejandra lo conoce. A mí yo siempre critiqué que en la educación formal, en la primaria, enseñaran lo que yo llamo especies por especies. Que este es el borrego, este es la ballena, este es el cardón, este es la cachalilla, todo desvinculado, ¿no? Y cuando tuve la oportunidad de investigar eso en mi tesis de maestría, hice un diagnóstico con niños de escuelas rurales y urbanas y encontré que desconocían la relación entre los animales, desconocían la ecología propiamente, cómo se relaciona un animal con otro. Entonces hice una lista de carencias y luego diseñé un programa pedagógico para enseñarles lo que les faltaba saber a los niños. Y mi teoría era enseñar especies entre especies, en lugar de especies por especie, especies entre especies. ¿Qué es esto? Cómo funciona la cadena trófica, ¿no? Cómo el gato se come al ratón y un animal más grande se puede comer al gato, cómo el borrego se come la planta y el puma al borrego, y hacer la red trófica simplificada que llamo yo. Lo apliqué en la escuela, luego evalué con el mismo cuestionario del diagnóstico y los alumnos aumentaron un 30% su conocimiento. Y esa fue mi tesis, me la aprobaron, conseguí la maestría. Lo mandé a la revista de educación de la UNAM, es una revista en línea como la nuestra, y me lo rechazaron, que me faltaban 2 publicaciones de la Semarnat para actualizar mi trabajo y que lo volviera a mandar. Nunca encontré las 2 publicaciones que me recomendaron. A los 2 años encontré las 2 en internet. Ellos me decían que estaban libres. Cuando las consulté no tenían nada que ver con mi tesis. Entonces lo que hice, la metí a revista universitaria y la voy a subir para que vean ustedes. Es muy esquemático. ¿Qué sabían los niños? ¿Qué no sabían? ¿Qué les enseñé? Y cómo progresar. A lo mejor esfuerzos de ese tipo o buscar otras investigaciones podrían ayudar a que fuera más efectiva la educación sobre el hombre y la naturaleza. Eso yo lo probé, me consta, lo viví, lo medí y me lo dictaminaron mis maestros y me aprobaron. Entonces tengo una muestra de que puede mejorarse la educación
ambiental, si se toma otra estrategia o otras estrategias, ¿no? Ahora tú sigues. Yo se me ocurre algo interesante que podría llevar. Creo que lo que mencionó la doctora engloba el consenso un poco, porque todo lo que han dicho, ¿no? ¿Qué tal si dejamos este problema como un borrador, una instancia, y yo les podría pasar toda la lluvia de todos los problemas, este cuadro para que ustedes mismos lo tipifiquen, yo lo comentaré ahora, ¿sí? Y un mapa vacío de cómo ustedes podrían ir, y tal vez en la próxima sesión, basándonos en Con varios mapas que trajéramos, podemos conceptar uno, basándonos en perfeccionarlo. ese problema central que menciona, que creo que hay un consenso. Yo no lo defino, nomás que mencionar. Estás hablando de más. Pero Estás tomando la decisión tú solo, estás dando un golpe de estado al curro. Muy bien, muy bien. Pero Ponen lo que no está vinculado. bueno, a lo mejor eso ustedes lo van a definir. Entonces, no sé qué les parece si a lo mejor parten de esa idea. Está correcto. Desde mi punto de vista está Sí, a mí también me parece bien. Pero Como base, como que ustedes lo definen ahorita, que quede la base. No sé, si eso es. Yo no de todo lo que Revisemos la redacción, tú, Rosa, que lo imaginaste, ¿está completa así? pues mira, ahorita sí, yo creo que después se me puede ocurrir algo más. O sea, no estamos negando que hay educación. Ya se dijo sobre que hay todos los programas disponibles y que no sirve nada ponerles consulta. No es efectiva por alguna razón que ya veremos, ¿no? Pero Ajá. de que no es efectiva, no es efectiva. Y Ahí están entonces, los resultados. Hay que reorientar. Cuando ustedes mismos vean la lluvia de ideas que pueden agregarle más, tipifiquen el casos y efectos, pero pensando en que a lo mejor pueden caber en ese problema. Y como digo, no es que sea ya definitivo, a lo mejor Sí, no, está en definitivo. pero como ejercicio podría ser para la próxima sesión muy productivo ya sentar el problema ahí, ¿no? Yo no pude abrir los archivos. Sí, este es el problema. Entonces, Ahorita les pregunta, llegué así pero como no. en blanco mi idea era entrar, revisar y ver qué se había hecho para Se llegar ya. cayó el sistema, pero pues por correo se envió todo. Sí, Yo sí, creo cada que es quien, más pero efectivo. tú envíanos y sí vamos comprometiéndonos a traer una propuesta cada quien, ¿no? Compromiso. Y ya, pues, damos el siguiente paso. Lo ponemos como acuerdo. Sí, un acuerdo para, Señalando la fecha. sí, para la minuta, ¿no? Para la minuta, todo lo que hemos discutido, lo que tenemos una relación y que acordamos que este es el borrador con el que vamos a definir en la próxima, después del ejercicio que hagamos cada quien. Es que en el ejercicio pueden salir otras novedades de nuestra propia mente que no lo piensa ahorita. Con ver lo de los demás se nos pueden ocurrir Entonces, nuevas igual, ideas. como acuerdo yo les envío los problemas, la lluvia de ideas que ha habido, para separarlo y uno en blanco, una imagen en blanco con el problema central Para llenarlo. y ustedes lo llenan. En los esquemas que aquí se parten con la fecha. Sí, yo les hago uno más grande ahí y ustedes lo llenan o igual lo pueden ir firmando a mano, no se llenan aquí. Independiente de que el sistema funcione, podamos entrar y ver todo lo que está ahí. Sí, ahí ya está, se cayó el sistema, pero ya están minutos y todo eso, pero yo creo que con esta primera borrador encajan con mucho de lo que han dicho. Entonces, para hacerlo práctico, no digo yo para cumplir la parte de la... Sí, también si yo no puedo subir, me mandas ya tengo el bloque, me mandas el bloque de todos los correos de nosotros. ¿No te acuerdas? ¿Ya me lo mandaste? No, de hecho ahorita lo... Sí, actualízalo para enviarles directamente yo ese PDF que tengo, que es muy sencillo, es un artículo de divulgación corto, donde te das cuenta pues de que por lo menos se pueden intentar otras formas. No digo que la mía sea la más adecuada, debe haber otras, pero que estamos patinando, veo los libros de tercer año y están iguales otra vez. Y también ve quién hace los libros de tercer año, es un grupito, una mafia pequeña, que esos son los que hacen la historia de México y hacen la educación de México. Y nos conformamos. Ponen otras cosas en las otras materias que tenemos que progresar, que tenemos que
condicionando. Exacto. Tienes razón. Sí, tengo un comentario. Tratando ahorita de decir, bueno, ¿a dónde nos va a llevar esto? Al final de cuentas, vamos a promover un cambio, pero un cambio de pensamiento. De conciencia, de actitud. conciencia. Y eso lo habíamos dicho en el pasado y ahorita está saliendo esa Exacto, propuesta, o sea, que hacia dónde vamos, ¿no? Exactamente, o sea, ahora nuestro planteamiento es cómo provocar el cambio. Por eso estamos diciendo, bueno, metámoslo a diferentes de la educación formal y de la informal, Que etc. se va a elevar a política pública lo que Ok, vamos a hacer aquí. política pública, vincular lo formal de lo informal. Miren, me hicieron irme imaginando muchas cosas cuando los oigo. Casi me voy a proponer mejor escuchar. ¿Cómo nos imaginamos aquellos sabios de por mencionar nombres, Aristóteles y quién sabe qué? ¿Cómo? Ellos generaron esta cultura y todavía que Pitágoras y y ahorita no, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo lo hicieron ellos, pues? O sea, el mismo Platón, los paradigmas. Investigué poquito quién fue el primero que habló de paradigmas, fue Platón, ¿verdad? Y yo decía, no, paradigmas es una palabra del modernismo. Sí, es que por tiene favor, ¿verdad? primero un nombre el autor al que se le atribuye el concepto moderno de paradigma. El moderno. Tomás Kuhn. Pero un poquito más atrás, a su forma, ya Aristóteles lo llamaba. Y luego otra cosa, ahorita yo me siento muy satisfecho por dos cosas, ¿no? En lo personal, quiero mostrar el porqué, hablando ustedes de boca. Que por un lado dicen que la sabiduría aumenta con la edad, y eso me tranquiliza. Maestra, por favor. No te Pues creas. somos contemporáneos casi así. Bueno, no, Mira, yo me acuerdo. Para viejos tontos ya estuvo. Bueno, ese es el primer consuelo, ¿verdad? Entonces, pero el otro punto es donde dice, precisamente analizando algunos puntitos de... Un paradigma, el viejo sabio. El paradigma del viejo sabio. Bueno, analizando un poquito sobre, porque no soy erudito tampoco en la lectura, ni mucho menos, pero sí algo, ¿no? De que lo básico, en donde dice el mismo Aristóteles, considera 3 virtudes en el ser humano que le llegan por naturaleza al nacer. Ya la universidad es un complemento extraordinario, es un privilegio estar aquí en Cofabo. Si comparamos donde vio Newton caer la manzana, o donde caminaban los filósofos en las huertas y en las montañas, y nosotros en la universidad, etc. Entonces, él decía que hay 3 virtudes. Y estas virtudes son talento, sabiduría y genialidad. Dice, el ser humano es talentoso, es sabio y es genial. Pero, bueno, a nosotros ya nos queda el saco porque estamos en la universidad. Pero en el grueso de la información, o quizá a veces no nos quede, o sea, no aceptamos esas virtudes que las traen. Y precisamente esa estrategia que estamos tratando de establecer es, bueno, partamos de que todos tienen esas virtudes, ¿verdad? Hay que las tenemos. despertarlas en ellos. Por eso está a nuestro alcance la cultura Carta de los militar Derechos está a nuestro Humanos. alcance. Desde ahí. Porque tampoco necesitamos las universidades para promoverlo. No, tampoco se necesita. Por favor, ¿verdad? Pero por supuesto. ¿Verdad? estoy de acuerdo. O sea, no necesitemos y casi a veces dejemos a la sociedad que camine sola, la bombardeamos con los spots de televisión y radio y esto, ¿verdad? Cuando en la propia naturaleza, afortunadamente la genética ha evolucionado libremente de todo spot. Ajá. Y nosotros somos producto de esa genética, ¿verdad? Pero si hubiéramos sido producto de, no sé, ¿verdad? De la estrategia y de aquí a allá, quién sabe dónde anduviéramos. Entonces, Afortunadamente no tiene ADN en la estrategia. ¿verdad? Por eso, es esa Sí, naturalidad, esa es la que tenemos que nada más reforzar. Está muy bien, No está tenemos bien. que embajarar Es cierto. al natural.
No necesitamos grandes. ¿Verdad que no? Entonces, Todo ser humano tiene intrínseco lo que dice. por naturaleza, oye, ¿Cómo despertar en él eso? Despertar. ¿Verdad que diferente es a despertar a que nosotros digamos no? A la ley, a que hay que multar y. Decimos no hay, a la estamos cárcel. negando. Y para que exista necesitamos años. Les voy a dar un dato que ese de plano sí me sacó así de Y con la- ese cierre. Con eso cierro. No, bueno, estoy por terminar. Ahora no cumple. No, es que estábamos precisamente en analizando muchos problemas. Ahí nos sentíamos los genios, los magos del desarrollo. Y luego nos dicen, bueno, a ver, antes de salir de aquí, queremos que ustedes digan en qué tiempo pueden resolver ese problema. Y el problema fue el subdesarrollo. ¿En qué tiempo hacer el país un país desarrollado? A ese nivel, Entonces, nosotros, Bueno, es que desde ahí está. ¿Por qué quiere ser desarrollado? ¿verdad? O Bueno, sea, ahí es donde ya nos están imponiendo una serie de condiciones. Sí, El están concepto. condicionando por la globalización. el concepto, ¿verdad? El concepto. Bueno, un desarrollo de lo que tú piensas o Sí, ¿cuál es dejar- tu desarrollo? o ¿Cuál es el mío? bueno, pero sí lo marcaron. Porque hay íconos de la cultura donde te dicen la cultura inglesa, la cultura alemana, la cultura japonesa, la cultura china, en esa globalización que dice la maestra. Una globalización que. Y para los que desarrollan el mundo, quieren que precisamente nos comparemos, nos igualemos a ese concepto. ¿Y saben lo que les dijimos? Nos dividimos en dos bloques, los asistentes. Uno, y yo nada más me puse en uno para que no me tachen así de extraño. Me fui para el grupo Indefinido. el grupo, había un grupo que nunca vamos a lograrlo, y el otro que necesitamos 500 años para lograrlo. 500. A como vamos pescados en el mismo, ¿verdad? Como la cucaracha. Bueno, entonces, De la eternidad. pero aquí viene el concepto que ustedes acaban de mencionar. Entonces, ¿a qué tipo de desarrollo quieres que lleguemos? ¿Verdad? Para decirte, uno impositivo del Fondo Monetario y que no sé quién es, ¿verdad? O quieres que desarrollemos esas potencialidades. Pero fíjese, qué curioso cómo el pecado llevamos la penitencia. Tenemos que ser globales, ¿no? Vean lo que está sufriendo Angela Merkel ahorita, porque no se le cae el mercomún. Si se le sale a Grecia y si en España se declara en quiebra, se le cae el euro y se le cae. ¿De qué sirve ser los mejores? No puede ser una isla el ser humano. Se caen los demás países y los va a arrastrar a los número uno. Pero México va a rescatar a España. Bueno, Ya. para que vean que tenemos. Ahora resulta que México va a rescatar la economía española. Oiga, rescátenos a nosotros, como dijo el Bucapá, ¿no? Con los nos millones rescate de Peña pobres de Nieto México primero a y nosotros. ahora nos damos el Acaba lujo de hacer. rescatar un país. Que le ofreció España, pues, México los va a rescatar. Vendiéndole toda nuestra soberanía y todos nuestros recursos. Toda la exclusividad del Santander. No, deja tú todo el petróleo, todo el Ah, claro. El ¿A dónde va a llegar? déficit de Santander a nivel internacional lo absorbió. No lo o sea, usamos para rescatar. Nosotros No. pagamos lo que se generó en América Latina, con eso se pagó el déficit de Santander a nivel internacional. Entonces nosotros estamos pagando deudas. Nos siguen Oye, saqueando, pues. nos siguen, sí, así se llaman columnas, nos vuelven a saquear. Es una realidad que el crecimiento europeo, el desarrollo europeo se dio con la riqueza de Sí, América, y el sigue. saqueo. Y ahí vamos, otra vez vienen a que los volvamos a salvar. Y nosotros no nos salvamos, ¿no? Como dijo Onésimo González, sálvenme a mí. Sí, antes de que salven a la vaquita y a la ballena. Las especies. ¿Me dan otro minuto? O la próxima, sí. O sea, la próxima para cerrar. Nada más lo voy a decir como Sí. eso que Vas a anunciar el tema. lo voy a anunciar. El análisis profundo, si es que estamos de manera seria aquí, de analizar la relación que existe del medio ambiente con los Pucapás, de la normatividad, de analizarla y ser propositivos
en ese sentido, ¿verdad? Nosotros tenemos varios trabajos ya publicados, te voy a traer algunos así, pero que sea, donde analizamos el problema. Los metemos aquí, ¿verdad? Desde lo jurídico, ¿no? Sí, o sea, porque definitivamente tiene que haber un cambio en esa normatividad. Un ejemplo, si yo les digo, señores presentes aquí, yo les propongo que en la mesa no tomemos más que agua, que no tomemos café. No, ya me incomodó, o sea, un cambio no lo aceptamos, que será otro aspecto, ¿no? Pero definitivamente la sociedad tiene que, o el gobierno tiene que retomar y replantear esa situación con soluciones concretas que van a salir quizá perfiladas de aquí. Y el otro es sobre la obligación que tenemos, obligación de plantear a cualquier nivel mundial, ante cualquier organismo, llámese ONU, UNESCO o quien sea. Bueno, ese problema ellos ya lo están planteando allá, pero el aspecto de la restauración o la resurrección del río Colorado. El río Colorado tiene que llegar al mar contra viento y marea, y si no somos capaces nosotros de gestionar que el río llegue al mar, señores, en el medio ambiente andamos mal. Con que seques las albercas de San Diego, vuelve a correr el río Mar. Eso nada más. De tamaño. Bueno, damos por clausurada esta, ¿cuál es la cuarta? Ya la quinta sesión, y con tarea para traer en la próxima. Sí, yo les envío. Gracias por tu participación.